Gloria a Jesús. Y nos preparamos entonces para la palabra del Señor en esta mañana. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? El valle de sombra de muerte. Este es el último de los 4 valles que hemos estado estudiando en esta serie que hemos titulado Los sinsabores de la vida, y hemos estado viendo los diferentes valles por los que los creyentes, los cristianos, transitamos a lo largo de la vida, y hemos estado hablando que los valles representan diferentes escenarios o diferentes situaciones difíciles en la que muchas veces nos vemos adentrados, nos vemos relacionados de alguna forma con circunstancias difíciles en la que hemos relacionado con esta figura bíblica de lo que representa los valles en la vida de los creyentes. Y en esta oportunidad quiero terminar o cerrar esta serie quizás con uno de los valles quizás más simbólicos en la Biblia, y quizás alguno de los quizás este puede ser el más representativo, porque quizás es el que más hemos escuchado y hemos visto. Rachel, ayúdame con el micrófono un poquito, que estoy un poquito afectado de la garganta. Y quisiera que usted pudiera abrir sus Biblias allá en el Salmo 23, y los que estamos aquí pues podemos ver en pantalla el texto que utilizaremos para esto, y vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Usted ya conoce este pasaje, como quien dice, porque lo hemos visto más de una vez, porque como les he mencionado es un texto muy conocido. Sin embargo, yo voy a circunscribirme en los textos, en los versículos 4 y los versículos 5, y los versículos 6, que van a ser el centro de nuestra disertación en esta tarde, en esta mañana. Así que lo leemos. Así dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 23, desde el verso 1, dice: Jehová es mi. ¿Para cuántos Jehová es su pastor? Amén. Dice: Jehová es mi pastor. Atención, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Versiones como la NVI, la NTV, dice: por lugares de delicados pastos Él me conducirá y Él me guiará. Él me conducirá. Interesante esto. El verso 3 dice: confortará mi alma,
Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y atención lo que dice el verso 4. Aunque ande en valle de sombra, ¿qué dice? De muerte. Nótese que no dice el valle de sombra y de muerte, no. Dice el valle de sombra de muerte. Así se llama ese valle. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Importante esta aseveración de David. Dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está, ¿qué? Rebosando. Y el verso 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y atención a esto, porque al final del mensaje yo necesito que usted relacione esta última frase del Salmo 23 que dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Porque todo este capítulo 23 tiene una relación, tiene una cohesión con la experiencia de David. Así es que es importante que usted no pase por desapercibido ni pase por alto ciertos versículos allí, ciertas frases, ciertas palabras importantes que David menciona en este libro, en este capítulo, para que podamos entender el contexto de lo que va a ser el mensaje para nosotros en esta mañana. Decimos amén. Quiero decirles, mis hermanos, que durante muchos años se creía que esta figura del valle de sombra de muerte era simplemente un concepto alegórico utilizado por David, que fue el escritor de este famoso y maravilloso salmo, para referirse solamente a la muerte física. Sin embargo, hoy sabemos y estamos conscientes de que es un lugar que existe físicamente. Este lugar, la cual David nombró o mencionó como el valle de sombra de muerte, es un lugar que existe físicamente entre Jericó y el Mar Muerto. Es un desfiladero conocido como el Valle de Muerte. Recientemente, hace unos pocos años, quizás unos 20 años atrás, se hicieron investigaciones en las antiguas costumbres de los que se conocía como los pastores judíos. Ellos habían demostrado, como muy bien lo afirma uno de los famosos escritores y publicistas, reconocido como la revista conocida esta como, usted quizás la ha escuchado, Selecciones. Quizás cuántos han leído Selecciones. Bueno, el escritor de esa revista, que se llama Whit Wallace, que en inglés se llama Reader Digest, habla que los antiguos pastores judíos conocían este lugar y lo utilizaban para lo que se conocía como la transhumancia. Ahora, ¿qué es la transhumancia? La transhumancia, en su definición contextual, lo que significa es la capacidad que tenían los pastores de poder trasladar las ovejas de un lugar a otro. Eso es lo que se conoce como transhumancia. Es el paso que los pastores utilizaban para poder transitar las ovejas de ciertos lugares que pudiesen convertirse en lugares que eran lugares que por altas temperaturas, por el verano y por la sequedad, recuerden que estamos hablando de los lugares de Palestina, ellos trasladaban a las ovejas a lugares más
hospedadores y lugares más sanos, más ambientales, en las que las ovejas pudieran de alguna forma alimentarse con pastos verdes y alimentarse con alimento más enriquecedor, porque obviamente los cambios de estaciones afectaban de alguna manera a las ovejas y ellos tenían que hacer esto cada cierto tiempo. Eso es lo que se conoce como transhumancia. Esto se encuentra, o este lugar se encuentra situado, como le mencioné, al sur de Jericó, en dirección al Mar Muerto. Sus paredes de roca que hay en el valle alcanzan algunos lugares hasta 500 metros de altura. Y en algunas partes del camino solamente tienen 2 o 3 metros de ancho. En otras palabras, para que el pastor pudiera atravesar por allí con el redil de las ovejas, solamente con 2 o 3 metros de ancho, hacía del lugar un lugar extremadamente peligroso. Hay recodos en lo que el espacio útil es tan estrecho que las ovejas siquiera pueden darse la vuelta. No había espacio para darse la vuelta. Además, es un lugar que está lleno de hendiduras y de barrancos internos. Es por eso que usted encontrará que en muchas de las alegorías que se habla acerca de las ovejas, habla acerca de las ovejas perniquebradas o las ovejas que se accidentaban en el momento de la transhumancia, porque eran lugares estrechos, eran lugares recónditos y que obviamente podía traer cierto peligro y ciertos problemas para las ovejas. Las condiciones climáticas del país y la situación de los pastos en Palestina hacían necesaria la transhumancia. Y esto obligaba, sobre todo en los tiempos de David, a que la mayor parte de los rebaños tenían que atravesar este valle por lo menos una vez al año. Durante el día era imposible cruzarlo debido al calor irresistible. De modo que hay que hacerlo, escuche, o muy bien al despuntar el alba o en la madrugada, o al anochecer, que eran las temperaturas más bajas. Y esto, mis hermanos, aumentaba sustancialmente el peligro. Aunque no había ninguna ley establecida, parece ser que debido a la falta de luz, existían ciertos acuerdos entre los pastores para poder turnarse y poder hacer la transhumancia de sus ovejas para poder llegar a esos pastos verdes. Mis hermanos, el pastor usaba, muy importante esto, con gran habilidad su cayado. El cayado era una especie de vara que tenía una pequeña horqueta en su extremo, y podríamos decirle, ese cayado hacía que el pastor a cierta distancia pudiera agarrar a la oveja que estaba en peligro en el camino o en el sendero por lo que estaba caminando y jalarla muy sutilmente para que volviera a encontrar el camino. Pero el pastor también tenía una especie de garrote a la cual se le conocía como vara. Por eso dice el Salmo 23, tu vara y tu cayado. Estamos hablando de dos cosas diferentes. La vara era utilizada para los animales que ponían en peligro a las ovejas. Esto eran lo que se conocía como los depredadores. Sobre todo en el área de Palestina se encontraban muchos chacales y se encontraban también muchos lobos rapaces. Se encontraban en algunas regiones hasta leones que ponían en peligro a las ovejas, sobre todo a esas horas de la noche o horas de la madrugada en la que el pastor tenía que trasladar a las ovejas. Esto es muy interesante porque
para que yo pueda entender el Salmo 23, lo que David está escribiendo ahí, yo necesito entender este contexto. Necesito entender lo que David escribe cuando habla del Salmo 23, porque ustedes recordarán que David, cuando era muy joven, era un famoso y exitoso pastor de ovejas. Así que David empieza a escribir sobre su propia experiencia de él como pastor, de lo que es lidiar con las ovejas. Y lo que él tenía que experimentar muchas veces en lo que hemos conocido como la transhumancia. En otras palabras, conocemos y entendemos la experiencia de lo que aquí David escribe sobre lo que se conoce como el valle de sombra de muerte. Después de haberles explicado esta breve introducción sobre lo que significa este lugar, en cuáles eran las condiciones climáticas, las condiciones de terreno, las horas por las que era necesario tener que atravesarlo, podemos entonces entender un poco más por qué David menciona este lugar, conocido como el Valle de Sombra de Muerte, como un lugar en la que los creyentes, los que conocemos al Señor, muchas veces nos toca atravesar. Porque obviamente David está utilizando esta experiencia a una aplicación espiritual, a una experiencia espiritual en la que nosotros los creyentes, en la que la propia vida de David, en su propia experiencia de vida, hizo paralelismo con la experiencia de lo que significaba transitar por los lugares de sombra y de muerte. Probablemente para las ovejas, cada vez que tenían que experimentar esta experiencia de caminar por allí, probablemente tenía que ser una experiencia tétrica, aterradora, un lugar donde se descubrían muchos miedos, muchos temores. Un lugar donde las ovejas tenían que lidiar con los grandes depredadores que podían encontrarse en el camino. Las grandes batallas que se tenían que librar entre los depredadores y las ovejas. Esto hace del lugar un lugar importante a considerar. Quiero mencionar algunos detalles importantes que yo creo que necesitamos mencionar sobre lo que hemos mencionado sobre David y el Valle de Sombra de Muerte. Y quiero que me presten atención porque estos detalles los he extraído del Salmo que hemos leído. Son detalles que no podemos perder de vista. Son detalles que David transcribe en el Salmo para que nosotros no perdamos de vista ciertas verdades importantes que nosotros necesitamos analizar en este estudio. Lo primero que quiero mencionar es que David no menciona, escúchenme porque esto es muy importante. David no menciona que moriremos si atravesamos por el valle. ¿Ok? No hay ninguna parte en el Salmo donde David da por hecho que nosotros vamos a morir cuando atravesemos por el valle. Más bien dice, aunque ande. Esta palabra, aunque ande, lo que se refiere es al término andar, al término caminar. En otras palabras, aunque transitemos. Lo que David está explicando aquí es que no se está dando por hecho que porque el valle se llama Valle de Sombra de Muerte significa que nosotros vamos a morir. O que nosotros no vamos a lograr cruzar. O que en el medio de la transhumancia perderemos la vida. No, David no está diciendo eso. David lo que está diciendo es que aunque ande, él está aseverando, dando por hecho que sí vamos a atravesar por el valle. Pero que cuando atravesemos por el valle, no tenemos por qué tener miedo, porque Él estará con nosotros. Eso hace la diferencia de poder
transitar por un valle como el valle de sombra de muerte, un valle de inseguridad, un valle de peligro, que hace la diferencia es quién nos acompaña. ¿Quién es el que nos pastorea en medio de una situación difícil, en medio de una crisis, en medio de peligros, en medio de situaciones complicadas? ¿Quién es el que está llevando la vara y quién es el que está llevando el cayado? Y lo que está diciendo David es, ¿sabes? Este valle de sombra puede ser un valle peligroso. Este valle de sombra y de muerte puede ser un valle realmente bien peligroso en la que podemos tener ciertas complicaciones y ciertos problemas en el proceso. Pero de algo estamos seguros, que Él está con nosotros y seguiremos guardados y protegidos en el proceso de transición. Lo segundo que quiero mencionar, bueno, más que todo quiero hacer referencia a esto, lo que dice el Salmo 118, 17, ahí no está, pero lo voy a mencionar. Así muy bien David lo mencionó y lo dijo, dice, no moriré, sino que viviré. Oiga, las ovejas no están para morirse en el proceso. Las ovejas no están para morirse en los valles. No. Ninguna oveja del Señor se va a perder en los valles. Usted recordará la gran parábola de la oveja perdida. Eran 100 ovejas, dice, y una se le extravió. ¿Qué hizo el Señor? Dejó perder la que le hizo falta. Dice que agarró las 99 y las dejó en el abrigo, en el abrisco. Y fue a buscar a la única que se había perdido. Porque es que Él no va a perder una. A Él no se le escapa ninguna. A Él no da por perdido a nadie de los que pertenecen a su redil. De algo tú puedes estar seguro, que si tú perteneces al redil del Señor, Él te guardará en completa paz. Él te mantendrá protegido y no habrá depredador, no habrá diablo, no habrá Satanás, no habrá enfermedad, no habrá nada que te pueda apartar de la mano de la protección del buen pastor. Lo segundo que quiero mencionar, David dejó claro el concepto de que es imposible, escúchame, es imposible transitar por el valle de sombra y de muerte sin la compañía del pastor. Él es quien da garantía de atravesar por ese valle. Como bien lo dice Él es quien da garantía de atravesar por ese valle con seguridad y sin temores a perder la vida. Porque Él dice, porque tú estarás conmigo. ¿Sabe? Es importante que tú puedas entender que cuando tú y yo tenemos que atravesar por el valle de sombra y de muerte, no lo vas a atravesar solo. Él da la garantía de que Él estará con nosotros. Él dará la garantía de que estaremos protegidos y guardados en el hueco de la mano de Dios. Cuando Él dice, Él estará conmigo, me hace descansar de que Dios estará ahí en medio de los momentos difíciles de ese valle. El valle no está hecho para que una oveja camine sola. El valle está hecho para que camine con su pastor. Para que el pastor te guíe por esos senderos peligrosos. Para que el pastor te guarde y te proteja de los chacales, de los animales peligrosos que te quieren asaltar durante el trayecto. Él da garantía con su vara de que tú serás protegido y guardado en medio de ese valle. Y tercero y último que quiero mencionar, David también deja claro el concepto y hace alusión a que es Dios quien da la dirección. Es Dios quien da la protección. Sobre todo durante esa ruta por los valles. Es Dios quien te lleva por la ruta.
Él es quien me conduce y Él es quien me guía. Nótese que el Salmo dice, me guiará por sendas de justicia. No es que caminamos por los valles de sombra sin saber a dónde vamos. No es que tú caminas por allí sin saber hacia qué dirección. No es que has sido abandonado por Dios en medio de los procesos en la que todo se ve oscuro y todo se ve negro a tu alrededor, donde sientes la frialdad de la noche. No es que caminas solo. La Biblia dice, por la experiencia de David, que dice, Él me guiará por sendas. Y eso hace la diferencia. Porque no es lo mismo caminar ciego, sin que nadie te tome de la mano, que caminar ciego y que alguien sea el que te guíe. Sea alguien el que te cruce la calle. Sea alguien que te tome de la mano y te diga, ¿sabes qué? Aguántate, detente, por aquí no. O espérate un momento, deja que pase fulano. O espérate un momento que vas a subir un escalón. ¿Sabe? Es así como Dios nos guía. Es así como Dios nos guía en el sendero en la que desconocemos el camino, desconocemos la ruta. Podemos tener la seguridad de que alguien que ha caminado por ahí muchas veces nos va a guiar al éxito y nos va a guiar hacia el puerto de destino seguro. Dicen amén. Ahora, de acuerdo a lo que hemos podido ver a simple vista, hacernos esta pregunta creo que es importante. ¿Cómo podríamos entonces nosotros caracterizar el valle de sombra y de muerte? ¿Cómo podíamos nosotros poder identificar, como lo hemos hecho con los otros valles, cuando hablamos del valle de la calamidad, cuando hablamos del valle de lágrimas, que pudimos contextualizarlo y caracterizarlo de acuerdo a las experiencias que habíamos visto con otros personajes de la Biblia? Ustedes recordarán. Pudimos agarrar el valle de la duda y pudimos marcar cuáles eran sus características para poder identificarlo. Al igual lo hicimos cuando hablamos acerca del valle de las lágrimas y también cuando lo hicimos con el valle de la calamidad. Pero en este momento, en esta ocasión que estamos hablando sobre el valle de sombra de muerte, y después de haber leído el Salmo 23, que pudiese ser el salmo quizás más emblemático para poder hablar sobre este tema, entonces, ¿cómo podríamos nosotros extraer ciertas características que nos ayuden a identificar cómo es que es el valle de sombra de muerte? Porque si yo necesito llevar eso a una aplicación a mi vida espiritual, yo necesito entender cuáles son esas características para verme ubicado, para saber identificar cuando estoy caminando por un valle de sombra y de muerte. ¿Cómo es que es eso? Y por supuesto el Salmo 23 que acabamos de leer, David logra contextualizarlo, porque David hace algo importante. David hace algo que habla con su propia autoridad. David puede escribir este salmo por su propia experiencia de transhumancia en la vida espiritual. David pudo entender y comprender esto porque David tuvo sus propias experiencias de vida. David tuvo sus propios fracasos, sus propios errores, sus propios dolores. David experimentó sus propias circunstancias de vida a las que pudo lograr entender que él tuvo que transitar por valles de sombra de muerte. Y cuando yo examino la experiencia de David, me doy cuenta que no hay ninguna diferencia entre lo que David vivió y en la que muchos de nosotros, los creyentes actuales de hoy en día, también tenemos que transhumar. Porque a nosotros también nos sucede la transhumancia. También nosotros hemos caminado o tendremos que caminar en algunas ocasiones por valles de sombras de muerte. Pero ¿cómo logro yo entender esto? ¿Cómo lo logro yo caracterizar esto? ¿Cómo logro yo identificar para diferenciar entre un valle y el otro? Porque yo mencionaba hace un par de semanas atrás
los valles no necesariamente son las mismas. Los valles no tienen las mismas características siempre y Dios no actúa de la misma manera en todos los valles. Dios trabaja de diferentes formas dependiendo del escenario en el que tú te encuentras. Y yo necesito entender y comprender cómo es que Dios actúa en medio de los valles de sombra y de muerte. Así que yo pude extraer 3 conceptos básicos que yo necesito entender para llevar esto a mi aplicación espiritual. Yo necesito entender cómo caracterizarlo, cómo identificar cuando yo estoy atravesando por un valle de muerte. Es lo primero que quiero mencionar. Un valle de sombra de muerte es un lugar donde el miedo y el temor asedian al creyente. Mire que la explicación que David habla acerca del Salmo, de la experiencia de él en el Salmo 23, no es la misma experiencia, por ejemplo, que hablamos cuando hablamos del Valle de las Lágrimas. Porque cuando hablamos del Valle de las Lágrimas o el Valle de las Calamidades, nos damos cuenta que son valles que afectan nuestras emociones y afectan ciertas cosas que nos hacen experimentar las pérdidas, por ejemplo. En los valles de lágrimas y en los valles de las calamidades experimentamos diferentes sensaciones que tienen que ver con pérdidas de seres humanos, de personas queridas, amadas, pérdidas de bienes, la experiencia de lo que tiene que ver con el abandono, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que ya mencionamos cuando estudiamos esos valles. Pero este valle particular, el valle de sombra, no tiene que ver con eso. El valle de sombra y de muerte tiene que ver con un ataque directo a la vida espiritual. Y por eso yo creo que es importante caracterizarlo, porque comienzo a explicar. Es un lugar donde el miedo y el temor asedian al creyente. Ese es el primer concepto que quiero mencionar. El segundo concepto que quiero mencionar como caracterizar el valle de sombra y de muerte es un lugar de peligros, así lo menciona el Salmo 23. Es un lugar de peligro por donde los depredadores y rutas accidentales donde Satanás atenta con la vida espiritual del cristiano. Puede ser a través del pecado, que termina con destrozar al creyente. Tiene que ver con Satanás tratando de matar la vida espiritual del creyente, tratando de acabar con el ministerio del creyente, tratar de acabar con la visión del creyente. Y él te asalta cuando vas por el camino de sombra de muerte para acabar con la visión, para acabar con el destino que Dios ha provocado en tu vida, para acabar con los planes y proyectos. Él te asalta en el camino para robarle al pastor su oveja y hacerla perder en el camino. Tercero, es un lugar donde se batalla con el desaliento. Nótese que el Salmo 23 habla acerca del desaliento. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque una de las cosas que se experimenta en el valle de la sombra y de la muerte es el desaliento y el desánimo. Porque no puede haber algo más desanimante que caminar por un valle oscuro, tétrico, peligroso, accidentado, inclusive partirnos una pata, como decimos en buen panameño cuando atravesamos esto. No hay nada más desilusionante que esto, señores. Y nos toca tener que batallar y luchar con el desaliento y el desánimo. ¿Están entendiendo lo que estoy explicándoles?
En otras palabras, más que situaciones que vienen a tu vida de forma trágica, como les mencioné, como pérdidas, como abandonos, como enfermedades, entre otras cosas, lo que vimos en el valle de la calamidad o en el valle de las lágrimas, el valle de sombra y de muerte, atenta con nuestra vida espiritual y con nuestro estado de ánimo. En otras palabras, el valle de sombra y de muerte está diseñado para acabar con nuestra vida espiritual, con el ánimo, con el entusiasmo. Está diseñado para que nosotros nos desanimemos, nos desarticulemos y perdamos la visión de a dónde nos quiere llevar Dios. Ahora, David experimenta, quiero que sepas, David experimentó cada una de estas sensaciones en su vida, producto de sus errores de la vida, producto de sus pecados ocultos y producto de sus graves consecuencias familiares y relacionales con sus hijos. En otras palabras, David, cuando escribe el Salmo 23, escribe esto en base a su propia experiencia de vida. Y yo les voy a mencionar un ejemplo rápido de lo que les estoy mencionando. Primero, el temor más grande que David pudo experimentar fue cuando Saúl lo persiguió. Saúl, quien representaba para él una persona especial, importante, a la que David amaba profundamente. David dice que Saúl siguió a David por más de 5 años, aproximadamente 7 años, aproximadamente. Saúl empieza una persecución con David. Una persecución de muerte. Y yo no sé si alguna vez te has sentido tú perseguido. Si alguna vez has experimentado lo que significa ser perseguido. Quizás no perseguido por alguien que te está persiguiendo para matarte con un cuchillo. Pero a la vida de los creyentes también llegan persecuciones. Llegan amenazas a tu vida espiritual. Por ejemplo, tu pasado puede ser algo que te persigue. Un pecado vergonzoso que guardas en oculto también puede ser algo que te persigue, porque si hay algo que nos persigue es la culpa. Tus malas acciones, tus malas decisiones que hayas realizado en el pasado pueden ser posibles Saúles en tu vida. Porque cuando nosotros empezamos a examinar nuestras propias experiencias de vida en el pasado, nos podemos dar cuenta que hay ciertas situaciones y circunstancias que provocan miedo, que provocan temor, cuando hay cosas que todavía nos persiguen en la vida. Y conozco de creyentes que son creyentes, que aman a Dios, que Dios quiere bendecirlos, que Dios quiere prosperarlos. Pero Dios no puede terminar de hacer cosas en la vida de ellos porque ellos traen lastres de cosas de culpabilidad que los persiguen, de errores del pasado que siguen persiguiéndolos, de cosas que no han podido enterrar en el pasado y te siguen persiguiendo, así como le pasó a David con Saúl. Es una relación, como le pasó a David con Saúl, que debió haber sido una bendición y se convierte en una amenaza para su vida y para su futuro. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 21, verso 10 al 12. Esto habla de la experiencia de David cuando huía de la mano de Saúl y se tuvo que enfrentar con Aquís, quien era uno de los secuaces de Saúl. Mira lo que dice el pasaje. Ese mismo día, David todavía huyendo de Saúl. Fíjate, David se la pasó gran parte de su vida huyendo de Saúl. El hombre que debió haber sido una bendición para él se convirtió en un perseguidor. Y así pasa en la vida del creyente. Cuando, vuelvo y repito, hay circunstancias que se convierten en Saúles en nosotros, las cuales nos persiguen por años y no nos dejan ser los creyentes que nosotros necesitamos ser, porque nos volvemos y nos convertimos en gente temerosa por las cosas que nos persiguen en la vida. Asimismo David, dice, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquís, rey de Gat. Y los oficiales dijeron a Aquís: ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y los cantos decían? Ahora David se había convertido
en un perseguido. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Al oír esto, mira lo que hizo David. David se preocupó y tuvo mucho miedo. Hombre, si hay alguien que puede hablar de miedo como lo habló David en el Salmo 23, es él. Porque él experimentó en carne propia lo que era el miedo. El miedo de ser perseguido, el miedo de ser aniquilado. Por eso David pudo escribir el Salmo 23. Pudo transmitir desde su perspectiva lo que significaba el miedo y el temor. Y dice, y David tuvo mucho miedo de Aquís, el rey de Gat. Por lo tanto, fíjese, tanto era el miedo de David que dice que fingió perder la razón. En otras palabras, empezó a conducirse como un loco. Dice que se babeaba y empezaba a hablar locuras, porque tanto era su miedo, su terror, que él dice, aquí mejor es hacerme el loco. Dice, fingió perder la razón en público y comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Hombre, ese hombre, ¿tenía miedo o no tenía miedo? ¿Ah? Así que David supo lo que era tener miedo. David se tuvo que meter en una cueva, la cueva de Adulán, huyendo de Saúl. ¿Dicen amén? Segundo, yo creo que otro de los peligros más grandes que atentó contra la vida espiritual de David fue el pecado con Betsabé y el asesinato de Urías Geteo. Escúchenme. Con esa experiencia de David, con el pecado de Betsabé y el asesinato de Urías Geteo, Satanás intentaba apagar la lámpara de Israel, como muy bien era conocido por los israelitas. Así era conocido David, como la lámpara de Israel. Y Satanás intentó, a través del pecado y a través del asesinato de Urías Geteo, acabar con esa lámpara. David había acabado, el pecado de David, mejor dicho, había acabado con 3 cosas importantes. Había acabado con la comunión con Dios. Escúchenme, cuando David pecó con Betsabé y mató a Urías, se había roto la comunicación entre Dios y David. Escúchenme, habían pasado 2 años después de esa experiencia y tuvo Dios que mandar al profeta Natán para advertirle a David que pudiera su vida en orden. Y durante esos 2 años David no mantuvo comunicación con Dios, se mantuvo alejado de Dios, porque si hay algo que rompe la comunicación entre Dios y los hombres, es el pecado. Así que David pudo experimentar la experiencia espiritual de ser amenazado por Satanás y perdió la comunión con Dios. No solamente perdió la comunión con Dios, sino que perdió la santificación. A tal punto que David dijo allá en el Salmo 51, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Porque si hay algo que rompe el pecado, si hay algo con la que rompe nuestros delitos y nuestros errores, es la santificación. Perdemos esa sensación de santidad y esa sensación de seguridad, producto de lo que nuestros errores y nuestros pecados nos hacen cometer. Y tercero, David perdió su temor reverente a Dios. David escribe en el Salmo 22 del 1 al 2 lo siguiente, hablando sobre esta experiencia. Dice:
¿por qué me has abandonado? Y atención lo que dice el Salmo, lejos estás para salvarme, dice. Mire la experiencia de David después de haber pecado, después de haberle faltado a Dios, después de haber perdido la comunión con Dios, después de haber perdido la santificación. Él expresa lo lejos que está Dios de su vida. Y dice, lejos de mis palabras de lamento, Dios mío, clamo de día y de noche y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace que nos mantengamos alejados de la presencia de Dios. La sensación y la experiencia de no poder experimentar el gozo de nuestra salvación. Dicen gloria a Dios a eso. Tercero, David saborea el desaliento también. David saborea lo más profundo del desaliento. Él sabe lo que es estar desanimado. Él sabe lo que es perder la esperanza y perder el ánimo. Porque David sufre la experiencia de lo que usted y yo sabemos que sufrió su familia. Recuerden que él pierde el hijo de Betsabé. Y no solamente pierde el hijo de Betsabé al momento de nacer, sino también que pierde a Absalón, su hijo lo traiciona. Si hay algo en la que David tiene que experimentar en carne propia, fue la experiencia de haber perdido a su familia. Escúchame. De sentirse traicionado por sus propios familiares. De poder experimentar el abuso de un hijo hacia su otra hija. David empieza a sufrir las consecuencias de sus errores. Y todo esto produce en David desaliento, desánimo. Y como si fuera poco, él empieza a experimentar el desaliento del pueblo de Israel. Y allá me hace recordar la experiencia de los amalecitas cuando ellos habían invadido a Siclac y ellos habían prendido fuego a sus casas. Ustedes recordarán allá en 1 Samuel capítulo 30, los amalecitas habían prendido fuego a su casa y se llevaban cautivo a sus mujeres, a sus hijos, y también se llevaron a las mujeres de David y también se llevaron a los hijos de David. Y dice la Biblia que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Mira lo que dice allí. 1 Samuel capítulo 30. El pasaje reza de que los amalecitas los invaden, se llevan a los hijos de David, se llevan a la familia de los israelitas y hay un solo desastre ahí y entra ahí un gran espíritu de desánimo y desaliento. Y atención lo que dice el verso 3, dice, vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí estaba quemada. ¿Qué usted haría si usted llegara a su casa y la encuentra quemada y su mujer ya no está ahí, sus hijos fueron, ¿cómo le dicen cuando son secuestrados? Esa es la palabra. Y tú te encuentras que tus hijos y tu familia y tu esposa son secuestradas y tu casa quemada. ¿Cómo se pudo haber sentido el corazón? Recuerden que David todavía estaba siendo perseguido por Saúl. Así que David empieza a experimentar este desaliento. Y atención, dice, entonces David y la gente con el que estaba alzaron su voz gritando y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Oiga, atención a esto. Ya David no tenía lágrimas para llorar, señores. Ya David ya los ojos lo tenía seco de tanto llorar. Eso es lo que expresa la Biblia. Dice, hasta que faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivos. Y atención a lo que dice el verso 6. Y David se angustió mucho. Hombre, si hay alguien que puede hablarnos a nosotros del desaliento es David.
Si hay alguien que pueda hablarnos a nosotros de lo que es el desánimo espiritual es David. Y yo les digo esto porque si hay algo que Satanás quiere provocar en nuestras vidas hoy en día, sobre todo en la situación que estamos viviendo hoy, es el desaliento, es el desánimo. Él quiere crearte todas las condiciones que rodean tu vida para producir desánimo, depresión, tristeza en tu vida. Si hay algo que Satanás quiere sembrar en tu mente y en tu corazón, producto de esta pandemia, porque has perdido el trabajo o porque has perdido la salud, es el desánimo, el desaliento. Pero yo quiero decirte en esta mañana que en medio de todo eso, Jehová tu Dios está contigo. Jehová tu Dios te protege y te guarda, porque Él es el buen pastor que sabe guiarte por el valle de sombra y de muerte. Mira lo que dice el Salmo, perdón, lo que dice allí el versículo 6. Nótese la actitud. Mire, es que David era un hombre valiente, déjeme decirle. Ese hombre yo me le quito el sombrero. David tenía sus debilidades como todos nosotros, pero si hay algo que tenía David, es que ese man era valiente. Y en medio de esta situación, nótese que yo lo marco en amarillo. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Yo quiero decirles algo en esta tarde, en esta mañana. ¿Sabe? En medio de los valles de sombra de muerte, en la que tu vida espiritual puede estar atentada por Satanás, la Biblia dice que nosotros podemos fortalecernos porque Él dice, Él nos dará aliento. Así le pasó a David. Dios lo fortaleció en medio de su debilidad, en medio de su flaqueza, en medio de su desilusión, en medio de su tristeza, porque la palabra de Dios dice que lo querían apedrear, el pueblo de Israel lo quería apedrear. David experimentó la traición del pueblo de Israel. Oiga, así que es importante ver que David conoce todo esto. Él lo experimentó en carne propia. Él lo vivió. Él no está escribiendo un salmo ahí nada más para una poesía bonita para que la repitamos. No, David está hablando de su propia experiencia, de sus propios sentimientos de vida, de sus propios dolores, de sus propios fracasos. Él sabe lo que está hablando. Y esto llega a la conclusión de la seguridad de lo que dice cuando allá en el Salmo 23, cuando dice, ¿sabe? No tengo por qué preocuparme porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y como ya les expliqué, la vara era utilizada por el pastor para defender a las ovejas de los animales rapaces. Y con esa vara no solo protegía, sino que los eliminaba. Si hay algo que Dios puede hacer, mis hermanos queridos, con su vara de protección, es protegernos de nuestros depredadores, es protegernos de nuestros enemigos espirituales, es protegernos de Satanás, de los planes de Satanás y de todas sus maquinaciones. Si hay algo que Dios va a garantizar en tus valles de sombra de muerte, Él te va a proteger de tus enemigos y de tus chacales y de tus enemigos que te persiguen. Y no solamente eso, sino que David sabía que en medio de sus errores y sus fracasos, el buen pastor tenía un cayado que lo tomaba por el cuello y lo arrastraba hacia el camino con amor. Como muy bien lo dice allá el libro de Oseas, capítulo 11, verso 4. Así lo dice el profeta Oseas, dice: lo atraje con cuerdas de ternura y lo atraje con lazos de amor. Y atención, dice, le quité la cerviz y el yugo y con ternura me acerqué. ¿Para qué? ¿Para qué? Para alimentarlo. Y atención a esto, porque esto es muy interesante, porque quiero terminar con esto.
¿Cuál es entonces la promesa del Señor cuando nos encontramos como se encontró David frente al valle de sombra de muerte? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que va a hacer que David, tú y yo podamos estar tranquilos? Que cuando tengamos que atravesar por un valle de sombra de muerte, el buen pastor estará con nosotros atravesando la transhumancia. Les quiero leer una expresión que escribe el señor Charles Spurgeon en su libro El Buen Pastor. Dice Charles Spurgeon: el trasiego por los valles de sombra de muerte es un recorrido de 7 a 10 kilómetros de distancia. Es un trayecto largo. Es un trayecto largo. Es un valle escarpado y de peligrosos riscos. Recorrerlos en horas oscuras y frías hacía que las ovejas se agotaran y se cansaran, hasta que algunos, en algunas ocasiones, se accidentaban en el camino. Sin embargo, al llegar al lugar de destino, el pastor los llevaba a las grandes y hermosas praderas donde hay pastos verdes, donde hay corrientes de aguas frescas y cristalinas, y allí las ovejas reposaban del largo y peligroso recorrido. Quiero destacar algo de acuerdo a la expresión de Spurgeon. Quiero resaltar la destreza y el cuidado del buen pastor que tú y yo tenemos. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Quiero que sepan, mis hermanos, que Jesucristo no solo conoce la ruta, sino que también conoce los peligros. Conoce las amenazas que pueden haber en el camino. También conoce cuál es el lugar óptimo para llevarnos a descansar. Quiero que sepa, cuando tú y yo atravesamos por el valle de sombra de muerte, porque nuestra vida espiritual ha sido amenazada por un desánimo, ha sido amenazada porque Satanás quiere atribularnos, ha sido amenazada porque tenemos quizás a los depredadores aquí tratando de acabar con nosotros. Nos cansamos en el trayecto porque el lugar es escarposo. Pero si hay algo en la que nosotros necesitamos estar seguros, es que el buen pastor sabe y conoce la ruta muy bien. Puede ser un lugar peligroso, puede ser un lugar escarpado, puede ser un lugar que para ti puede ser inseguro, pero para Dios no lo es. Él conoce la ruta, Él conoce el camino y sabe hacia dónde llevarnos. Y la Biblia señala en el Salmo 23, por eso muy bien David lo dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué nos lleva Dios a lugares de delicados pastos? Porque el valle de sombra de muerte es un lugar de cansancio, de esfuerzo. Es un lugar donde se trabaja mucho por la supervivencia. Pero Dios sabe a dónde llevarte cuando estás cansado y cargado. Por eso muy bien dijo el apóstol: venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Si hay alguien que sabe llevarnos a lugares de descanso, es Jesucristo. Y cuando tú empiezas a examinar, escucha muy bien, ¿a dónde el pastor llevaba las ovejas? Ellos caminaban y atravesaban el valle de sombra y de muerte, y el pastor los sacaba del valle con gran éxito, a todos, sin que se le escapara una oveja, y los llevaba por fin, después de 7 kilómetros de largo, los llevaba
a las montañas de prados verdes. Los llevaba allí a los lugares donde las ovejas decían: ¡wow! Llegamos al paraíso. Era un lugar donde habían cristalinas aguas. Era un lugar donde la temperatura era fresca. Era un lugar donde las ovejas podían recostarse allí y podían comer el mejor pasto. Quiero que sepas que eso es lo que Dios hace cuando tú y yo atravesamos por el valle de sombra y de muerte. Él nos lleva por lugares seguros y nos lleva a pastar a lugares donde podemos comer la palabra de Dios, donde podemos comer un mensaje de restauración, donde podemos comer un mensaje que nos restaura y nos levante. No solamente eso, sino que nos hace beber de las aguas de vida. Él nos da agua para que refresquemos nuestra sed, porque dice a mí: todo el que está necesitado de agua, venga a mí y beba, venga y mí beba, porque yo les daré agua de vida. Oh, gloria sea el nombre del Señor por esa promesa, que no te quedarás en el valle de sombra de muerte. Será un proceso de transición, pero Él te va a llevar a los prados verdes, donde comerás y allí beberás el agua de vida, de salvación. La experiencia más hermosa tiene que ser eso. La experiencia más hermosa es lo que tú y yo hemos podido experimentar, que cuando vienen los problemas y las crisis a nuestra vida, eso no es para toda la vida. Llegan momentos en los que viene el Señor y te lleva por los prados verdes. Y tú empiezas a disfrutar de ese milagro. Y les voy a contar brevemente mi experiencia para poder terminar. La experiencia de mi esposa y yo. Ustedes conocen a mi suegro, que falleció hace algún par de semanas atrás. Tanto a él como a nosotros nos tocó vivir un valle de sombra por casi 3 años, 4 años, por su enfermedad. Y nosotros tuvimos la oportunidad de experimentar sensaciones difíciles porque lo veíamos sufrir allí y sin poder hacer nada. Y si hay algo que a nosotros nos produjo cansancio, no el hecho de poder tener que lidiarlo como un enfermo, sino tener que poder experimentar junto a él el sufrimiento de lo que significa el desgaste físico. Todo lo que tenía que ver con el trato y el manejo de él era realmente cansado, era realmente cansón. Y muchas veces nuestra oración era: Dios, por favor, que esto termine. Que termine para él, que termine para nosotros. Porque esto no es lo que nosotros queremos. Y nosotros fueron meses y meses de espera en la que tuvimos que atravesar por el valle de sombra. Pero yo pude entender que todo en la vida es pasajero, que todo en la vida es un proceso, que Dios te permite experimentar y atravesar por situaciones difíciles, críticas, en las que el desánimo, el desaliento viene a tu vida. Usted sabe lo difícil que era venir a la iglesia, tener que predicar sabiendo que él estaba allá sufriendo. O mi esposa tener que venir aquí a ministrar y atender gente sabiendo que su padre estaba en la casa sufriendo. Hombre, eso era para que cualquiera se desanimara y se desalentara. Pero es que la vida muchas veces nos hace transicionar por situaciones así. Pero lo que tú tienes que estar seguro, que en un abrir y cerrar de ojos vendrán los momentos en los que todo acabará. Y Dios te permitirá ahora poder disfrutar de los momentos en los que Él te lleva al descanso. Ahora podemos decir que don Roberto está descansando en la presencia del Señor. Y que está ahora disfrutando porque ya su tiempo de sombra de muerte pasó. Ahora está en la presencia de Dios allá, disfrutando de las bendiciones del Señor. Termino con esto. Yo no sé si Rachel lo tiene allí. Sí. ¿Recuerdan en la última frase del texto? Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
¿Usted sabe por qué David escribió esto? Porque David no solamente había aprendido y experimentado su experiencia como pastor de ovejas, lo que significaba la transhumancia, lo que yo les he explicado en este mensaje, sino que él pudo llevar la aplicación de esa experiencia a la vida cristiana, a la vida espiritual. Porque así mismo sucede en la vida espiritual. En otras palabras, escúchame, la vida por la que tú y yo estamos atravesando ahora mismo, la vida es un valle de sombra de muerte. Y tú y yo estamos atravesando el valle de sombra en la que tenemos que luchar con el desánimo, en la que tenemos que luchar con el desaliento, en la que tenemos que luchar con los peligros, en la que tenemos que luchar con las amenazas de Satanás, porque Satanás quiere derrumbarlos y derrumbarnos. Ese proceso se llama la vida. Y tú y yo estamos atravesando por ese valle de sombra de muerte. Pero hay una promesa. Y David sabía muy bien esa promesa. Y esa promesa es que algún día ese valle de sombra se acabará. Y ya tú y yo no tendremos que atravesar por esta vida, sino que en la casa de Jehová, en la casa de Jehová, en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe? Transicionaremos por esta vida, pero hay una promesa donde hay un cielo que nos está esperando, donde hay una eternidad, donde pasaremos con Cristo. ¿Sabe? Será un proceso de transhumancia por esta vida, pero aquí no terminaremos, sino que seremos pastoreados allá en el cielo. Allá Dios nos hará descansar, allá estaremos en la presencia de Dios por siempre y recibiremos de Dios su alimento eterno. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quieres ponerte de pie en esta mañana y darle gloria a Dios? Darle gloria a Dios. Levanta tus manos y dale gloria a Dios, porque tú estás por un proceso que no se acabará ahí, sino que Él nos llevará hacia puerto seguro, nos llevará hacia lugares de descanso. Aleluya.